Y entrando en materia, permítanme evocar a un caballero, a un gran maestro, a un gran amigo que nos dejó hace 2 días. Mi pensamiento va al infinito por el gran jurista Ariel Álvarez Cardiol. Así que me asignaron el tema del plazo razonable. Y en esto del plazo razonable, pues, ¿quién podría estar en contra? Y ciertamente uno recuerda que hace precisamente este año 400 años, un judeo converso, Sancho de Moncada, publicó su obra sobre la restauración política de España, y en ella, en el 4.º libro, hace un resumen del desastre que ya era España en aquella época. Decía, uno no puede caminar en España por cualquier lugar sin quebrantar una norma. Ya en aquel momento había exceso de normas. Y normas que nadie conocía y que tampoco cumplía. Y ciertamente nosotros no podemos responsabilizar a España de eso, porque ya pasaron 400 años y nosotros ya tenemos, al menos en términos promedio, 200, 150 años de una vida de gestión propia, y sin embargo tampoco aportamos la claridad necesaria para hacer efectiva la administración de la ley. Este congreso ha sido gratificante. Haber encontrado al doctor Valdés fue realmente emocionante, y oírlo hoy refrescante, porque para muchos de los queridos colegas que están esta mañana en este augusto salón, podrá ser la primera vez que escuchan algunas reflexiones y acreditadas verdades contrarias a la formación que tienen de manera tradicional las facultades de Derecho, como es el derecho. A través de su administración no busca la verdad. Y esto nos recuerda que lo que sí buscamos, lo que sí le importa al derecho, es la paz social. Sin embargo, hemos oído cosas interesantes aquí. Ayer el profesor Martín Bermúdez Muñoz, con quien tuve la ocasión de conversar un tiempo después, hablaba de ciertos aspectos que son vitales. Y es importantísimo que nosotros entendamos el garantismo, por ejemplo, porque garantismo no es quebrantamiento de leyes. Yo, desde mi comprensión del derecho, rechazo este derecho de convencionalidad que hoy parece que se nos está imponiendo. Yo le pido a mis jueces, contrario incluso a algo que se pudo haber escuchado en algún momento por esta sala, yo le pido que restrinja su discrecionalidad y que juzgue lo que se le presenta en el escritorio, porque el juez no es un investigador ni va a indagar, sino es juez. Y tendríamos que recordar incluso el derecho germánico, que no tenía ni jueces, eran las partes las que solucionaban sus conflictos. Creo que hemos perdido vitalidad del derecho en el propio derecho. Y sobre eso quiero platicarles, porque resulta
que con esto del plazo razonable no hay nadie que no esté de acuerdo. En los discursos que se escuchan en los diferentes organismos o poderes judiciales a lo largo y ancho de América Latina, se habla, y es casi una expresión demagógica, de la justicia pronta y cumplida. Pero la ley no puede ser, de alguna manera, un catálogo de expectativas y de buenos deseos. No, es ley, es la norma que va a regular la vida social en paz. La obligación normativa, entonces, de un juicio sin dilaciones indebidas se ha difundido profusamente, pero el reconocimiento es que no se cumple. Hice un recuento de cuántos en esa concepción de convencionalidad hay, cuántas normas que proclaman el plazo razonable de los procesos. En nuestro subcontinente hay 6 convenciones, un protocolo, una declaración, una carta, un pacto y un reglamento en el que se cita 8 veces el plazo razonable, incluso un par de veces para acentuar los propios procedimientos de tales instrumentos. Y 5 veces más se menciona como dilación indebida. En las legislaciones internas se menciona explícitamente en algunas normas y otras como normas o como derecho innominado. Los procesos son largos. Mencionó Calviño una anécdota histórica interesante que recuerda lo que 100 años antes se había escrito por un humorista francés, Rabelais, en Gargantúa y Pantagruel. Ahí, en el libro 3º, 4º, se describe cómo juzgaba el juez Bridoy, y tiene página y media de todos los pasos que dio el juez para llegar hacia la sentencia. Luego uno aprendió releyendo sobre cómo escribió Rabelais que él había tenido la curiosidad de ir a los tribunales para justamente apuntar cada una de las citas que se aludían y cada uno de los pasos. Pero decía Rabelais: visto, revisto, leído, releído, paladeado y ojeado los complementos, aditamentos, comparticiones, comisiones, informaciones, entre procesos, producciones, alegaciones, interdictos, contradictos, respuestas, preguntas, réplicas, dúplicas, tríplicas, escrituras, reproches, gabelas, salutaciones, comprobaciones, confrontaciones, aclaraciones, libelos, rescriptos papales, cartas reales, compulsorias, declinatorias, anticipatorias, evocaciones, envíos, reenvíos, conclusiones, alegatos de no proceder, confesiones de una parte como la otra y como debe hacer el buen juez, etcétera, etcétera, etcétera. Página y media. Siglo XVI. ¿Y cuánto ha cambiado? Me adscribo al pensamiento de 1847 de Julio Jules Hermann von Kirchmann. El derecho no es ciencia. Y discrepo con grandes juristas como don Omar. No hay ciencia, no es ciencia. Y Kirchmann da hace 150 años razones suficientes. Pero ese no es el motivo de la conversación, porque a la larga el problema del derecho es que no se trata de opiniones, se trata de lo que se puede acreditar comprobadamente. Y a lo largo de la historia, escritores como Racine, bueno, antes de nuestra era, Aristófanes, con las avispas, ya hablaba del proceso y criticaba al Tribunal Supremo de Atenas en el siglo V antes de nuestra era.
Racine, Montaigne, a tantos otros que de alguna manera criticaron la administración de derecho por algo que uno puede descubrir si se lo propone. Aquí, saludando a un viejo colega, me recordaba, y esto es cierto, ciertísimo. Un día entré a una librería de derecho en mi país, un poco deprimido, porque si el derecho se siente con la pasión que es susceptible de ser esperada por todos nosotros, con amor, se sufre. Y se sufre con el derecho porque justamente es el instrumento vital para asegurar la paz social, la paz social. No hay nada más importante. Que el proceso sirve para la verdad, ni Dios, solo Dios conoce la verdad. Y los filósofos, como bien dijo Remberto, discurren en torno a eso. Es mucha pretensión aludir a la verdad, a la justicia. ¿Quién conoce la justicia? Es la paz social, tanto y tan poco, pero es lo que nos permite vivir en paz. Tuve la suerte de escuchar a la colega doctora de Colombia, la doctora Mónica Bustamante, ¿cierto? Sí. Y como quedamos cerca, al nomás llegar le pregunté, qué interesante lo de la jurisdicción para la paz, pero no están replicando el caso de Nuremberg, juzgando casos en un tribunal, olvidando la única aportación real, acreditable, que tuvo Francia para el derecho universal: el juez natural. El juez natural surge en Francia durante la regencia de Ana de Austria, que era una reina española, pero venía con títulos nobiliarios austriacos, esposa de Luis XIV, esposa de Luis XIII, la madre de Luis XIV, el que luego fue el Rey Sol. Y se juntaron en algún momento, 4 o 5 años después de la muerte del rey Luis XIII, se juntaron en una cámara que se llama Cámara de San Luis, la Chambre de Saint-Louis, en el que ahora es el Palacio de Justicia de París. Se juntaron todas las cámaras, el Parlamento, el Gran Consejo, la Cámara de Cuentas y la Cámara de Ayudas. Se juntaron los 4, pero los 4 no eran parlamentarios en el sentido de lo que nosotros conocemos como parlamentarios, como representantes del pueblo. No, eran diferentes consejos de asesoría al rey. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que empezaron a desvirtuar el motivo de su presencia ahí, que era únicamente asesorar a la monarca en asuntos financieros y económicos, y discurrieron sobre la necesidad de cierto tipo de garantías como límite al ejercicio del poder real. Hicieron una declaración de 27 puntos, y el 6º es importantísimo, olvidado, desconocido hasta en la propia Francia, y es el establecimiento del juez natural, así lo llama, y la necesidad que una persona que sea capturada, sea llevada ante ese juez natural preestablecido 24 horas de sucedida la captura, antes de 24 horas. Y esto es importantísimo porque tampoco se cumple. Por lo menos en mi país en este momento tiene una crisis terrible. Pasado mañana, el próximo domingo, es la segunda vuelta de elecciones
bajo gritos de fraude comprobados. Y tenemos un tribunal supremo electoral que ha sido un desastre. Ya había el país enfilado hacia el orden legal y la pureza de elecciones. En este año, hace el 16 de junio, la primera vuelta fue con manifiestas pruebas de fraude. Ha intervenido algo que ojalá, y lo quiero decir claro porque aquí hubo algo contrario, ojalá jamás Panamá tenga un tribunal constitucional. Es la peor aberración dentro de este proceso de destrucción del derecho. Y se los voy a acreditar y fundamentar. Resulta, en América Latina hay 8 tribunales constitucionales en todos los lugares, unos más, unos menos, han dado graves problemas. Colombia quizás es donde mejor habría funcionado porque ellos tienen 4 cortes. Entonces hay balance entre tanta corte, pero bueno, 4 cortes evoca otros esquemas. Nosotros en Iberoamérica nos reconocimos como pueblos libres y porque somos libres nos dimos una constitución. Y como somos libres, constituimos una república, no una monarquía. El esquema del Tribunal Constitucional es un esquema monárquico, ideado por un solo pensador que es don Hans Kelsen, que la visualizó como una cámara alta, legislativa, negativa, con el poder de anular las leyes que decretara el Parlamento, el Congreso. Fue tan profundo en sus alcances que contempló la posibilidad de, al decretar la inconstitucionalidad de una ley, que pudiera también certificar conducencia de responsabilidades a los autores de esa ley, a los que la propusieron y los que votaron por ella, bajo la idea de la obligación de conocer y defender la Constitución. Pero es una entidad, un instituto eminentemente monárquico. Entonces, el tiempo se va volando cuando es tan breve, pero quiero dejarles un par de ideas, porque tal vez en esto del plazo razonable me preocupó cuando lo vi algún tipo de reflexiones, o me indujo a reflexionar sobre la destrucción que ha sufrido el derecho. No se trata de que nosotros tengamos el prurito de legislar. Hay que diferenciar, incluso en el derecho positivo, lo que es el legislador y lo que es el juez. Después de Nuremberg se entraron a encausar criminalmente a los jueces, pero los jueces aplicaban la ley que había sido legislada, y hasta donde sé no hubo legisladores nazis que fueran encausados criminalmente. Y me preocupa mucho hoy que instituciones nazis, por lo menos hay 2, estén siendo reintroducidas al derecho panamericano. Una es la extinción de dominio, calcada en la ley nazi de 1939 para expropiar a judíos. Y la otra, que es una aberración que sufrieron los alemanes, ahí sí, por tratadistas tipo Carl Schmitt, que formularon leyes que rechazaban toda la herencia de derecho romano, a pesar que ellos tenían la pandectística, que fue realmente un avance en la concepción, por ejemplo, de la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes en el negocio jurídico
porque ellos le dieron incluso la adjetivación de negocio jurídico, pero que este derecho alemán rechazó todo el derecho anglosajón, todo el romano germano canónico, y dijo: vamos a crear el derecho ario, porque el pueblo ario ha sido sometido por siglos, y entonces ese derecho se basó en la etnia, en los ancestros, en los valores raciales que hoy se está mal usando en América Latina para fundamentar el derecho indígena. Y a propósito de las citas de Rabelais, porque todo ese largo proceso terminaba en el caso de Gargantúa y Pantagruel, cuando el juez Bridoy, después de todo el largo trayecto, agarraba un vaso, metía unos dados y jugaba a la suerte la sentencia de lo que le tocaba a las partes. Hubo un caso que se ha vuelto simpático en Bolivia. El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Gualberto Cusi, en el 2012 él dio declaraciones de cómo juzgaba, cómo llegaba a la sentencia en los casos difíciles, en evocación de Borkin y Hart, cómo se dilucida un caso difícil. Y él decía: bueno, para mí es sencillo, yo le echo mano de la hoja de coca y creo un escándalo. Ahora, siguiéndole la pista al magistrado Cusi, resulta que es alguien que está enarbolando el derecho frente al opresor régimen de Evo Morales. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que hablé de todo y no hablé de nada. Espero la disculpa de ustedes, pero con los temas y con los